Buenas tardes, Dios te bendiga, donde quiera que estés, sea mañana, tarde o noche, espero que la paz de Dios esté contigo. Agradecemos a Dios una nueva oportunidad que nos permite para poder así transmitir su palabra, hablar sobre su palabra. En esta ocasión consideraremos en el libro de Romanos, su capítulo 7, Romanos capítulo 7, leeremos los versículos 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hoy quiero hablar sobre la lucha interna que desarrolla cada creyente, lo cual es normal, lo cual es habitual. Esa lucha interna indica que tú has nacido de nuevo. Indica que quieres hacer las cosas bien, por esa razón que tu carne se revela. Por esa razón tu carne no quiere que tú lo hagas. Cuando hablamos de la palabra carne en la Biblia, recordemos que tiene que ver con los malos deseos, concupiscencia o naturaleza caída. No con esto que reviste nuestro cuerpo, porque esto es templo del Espíritu Santo, que cuidarle, que alimentarle, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de carne, tiene que ver con esa naturaleza, esa inclinación hacia el mal que heredamos debido a la caída de nuestros primeros padres, a saber, Adán y Eva. El apóstol Pablo aquí está hablando sobre esa lucha interna que él sostiene con su interior, con su propia carne, con sus pasiones, con sus deseos. Y él aquí dice que las cosas que él hace malas no es porque él quiere, sino por la carne o el pecado que mora en él. La concupiscencia, el malos deseos, malos pensamientos que moran en él. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que nosotros como creyentes, todos enfrentamos luchas internas, sea de una manera o de otra. Y entonces a veces pensáramos que ¿por qué esas luchas no desaparecen? ¿Por qué no se va de mí? Bueno, las luchas internas tienen diferentes propósitos. Uno de ellos es moldearnos para poder llegar a ser hombres y mujeres espirituales, jóvenes espirituales, hombres y mujeres de Dios. Otra es que la lucha interna nos muestra a nosotros que necesitamos constantemente del poder del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios para poder vencer esa naturaleza, esa inclinación al pecado, esa inclinación al mal. Otra cosa que nos hace saber que nosotros no somos suficientes contra el poder de la carne, que necesitamos todo el tiempo depender de Dios. Y también nos recuerda que no somos buenos. No hay bueno ni aun uno, dice la palabra. No somos buenos. Aunque a veces pudiésemos, ¿verdad?, darnos adjetivos como de que somos buenos porque hacemos cosas buenas. Sin embargo, el capítulo 7 nos demuestra de Romanos que no somos buenos. Aún las cosas buenas que nosotros pensamos que podemos hacer y las hacemos en la carne y no agradan a Dios, porque la carne siempre buscará su beneficio. Pablo habla, en mismo Romanos capítulo 8, si mal no recuerdo, dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva, una lucha constante. La carne hacia abajo y el espíritu hacia las cosas de arriba. Lo que es bueno recalcar que esta lucha entre la carne y el espíritu nunca va a desaparecer mientras estemos viviendo en este cuerpo con una naturaleza caída. Y algún día ascenderemos, será cuando Cristo venga por su pueblo o nosotros moramos. Mientras estemos en esta tierra, tendremos esa lucha constante con nuestra carne. No hay manera de que nos llenemos tanto de Dios o que busquemos tanto a Dios que esta lucha pueda desaparecer, porque la carne siempre seguirá siendo carne. La carne nunca se va a arrepentir y nunca va a desistir de querer arrastrarnos hacia el pecado. Y Dios nos motiva a hablar sobre esto porque a veces pensamos, escuchamos testimonios, mensajes y creemos que algún día nuestra lucha cesará mientras estemos en esta tierra. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos sirviendo a Dios en este cuerpo de pecado, no hay manera de que pasemos un día sin luchar con lo que llevamos dentro, sin luchar con esas pasiones,
con esos pensamientos, con esos deseos que la carne tiene en nosotros y que son parte de nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en una de sus epístolas, a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo, porque el problema del pecado no reside en el mundo, no reside en el diablo, reside en nosotros. Dios nos manda a ser santos y santificar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que nuestra lucha con la carne pueda ser más llevable. Esto es posible solamente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Llevando todo pensamiento, llevando nuestra habilidad a la obediencia a Cristo. Es importante que tú sepas que la lucha que tú tienes con tu carne, con cualquier situación que tú tengas de manera interna, que solo la saben tú y Dios, sea con pensamientos, sea con tendencias, la tienes solo tú y Dios. Podemos ser librados de esa situación, de esa lucha, cuando vivimos en el Espíritu. Ahora bien, vivir en el Espíritu no significa que tus luchas internas van a terminar. Lo que significa es que tú siempre obtendrás la victoria sobre ellas. No podrán arrastrarte de la manera que acostumbraba a hacerlo, porque ya tú eres un hombre espiritual. Por lo tanto, aunque la lucha se mantiene, pero ya se sabe que hay un ganador, que somos nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esta lucha que tú puedes estar teniendo, que yo tengo mi lucha interna, todo creyente que busca servir a Dios, que ha nacido de nuevo, tiene lucha interna. El inconverso no la tiene porque dentro de él solo reina solo, que es la carne. Y obviamente un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Por esa razón el inconverso no tiene esa lucha interna de pecar o no pecar, de obedecer o no obedecer, de hacer o no hacer. Porque el inconverso responde a un solo reino, que es el reino de la carne, a través del cual opera Satanás. Ahora bien, tú y yo que hemos sido llamados del reino de la tiniebla al reino de la luz, sí siempre vamos a tener esta lucha constante dentro de nosotros, de cosas que la carne quiere hacer, que nosotros sabemos que no debemos hacer, de cosas que la carne no quiere hacer, que nosotros sabemos que debemos hacer. Es posible que tu lucha sea en cuanto a leer la palabra, que la carne no le gusta leer la palabra porque entiende que la palabra la sujeta, la somete. Porque la palabra permite que tu espíritu renazca, permite que tu espíritu cobre fuerza. Entonces, cuando tu espíritu está fortalecido, la carne tiene que estar sometida. De lo contrario, entonces es inverso. Si tu espíritu está débil, entonces la carne está gobernando, pero ya ese tema lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, las luchas internas siempre van a estar en nosotros mientras estemos viviendo en esta tierra. La diferencia, cuando vive en el Espíritu, esa lucha interna tiene más fuerza para llevarla porque tu Espíritu está en preeminencia, está en primer lugar, está ordenando, está mandando. Pero ten pendiente siempre que la carne nunca se arrepiente. Y al más mínimo descuido que tengamos, esta va a tomar control de nuestra vida. O sea, por eso Pablo habla, ¿verdad?, de que está en nosotros o queremos hacer el bien, más la carne que está en nosotros, el pecado que habita en nosotros, nos impulsa a hacer el mal. Pablo de ninguna manera está, ¿qué palabra podría utilizar que pueda entenderme? Pablo no está diciendo que está bien pecar. Pablo no está diciendo que pecamos porque somos débiles. Pablo no está diciendo que pecamos porque hay una fuerza superior que nos impulsa a pecar. Pablo no está concientizando de que esa guerra siempre la tendremos nosotros. Pero a través de Jesucristo nosotros podemos ser más que victoriosos. Y quise hablar sobre esto porque a veces leemos un libro, escuchamos testimonio y pensamos que los libros que leemos, no sé si el autor del libro o quien testifica o quien predica,
No sé si es por falta de conocimiento, no sé si es por vender lo que no es, o por cualquier razón. No voy a juzgar porque no sé la razón, pero sí conoce la razón por qué lo hacen. Pero muchas veces narran o se venden como hombre de Dios, pero no le explican a quienes están escuchando, a quienes están viendo, que siempre tendremos luchas internas, porque habitamos en un cuerpo pecaminoso. Habitamos en un cuerpo con una tendencia al pecado, con una inclinación al pecado. No hay un punto en el que usted llegue, en el que yo llegue, que nos podamos descuidar de lo que llevamos por dentro. Porque lo que llevamos por dentro es lo que nos va a destruir. Como dice mucha gente, nosotros somos nuestro principal enemigo. Por eso nosotros debemos estar vigilantes en todo momento, a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que tocamos. Debemos estar vigilantes a lo que pensamos, porque muchas veces esa naturaleza pecaminosa que habita en nosotros pone pensamiento en nuestra cabeza, y como no examinamos los pensamientos, pensamos que vienen de parte de Dios y ahí viene el fracaso. Por esa razón es importante que usted esté consciente que la lucha interna siempre va a estar. Siempre hay cosas que tú querrás hacer para la gloria de Dios que la carne no va a querer que tú la hagas. Siempre habrá cosas que tú no debes hacer, que tu inclinación pecaminosa te va a llevar a hacerla. Porque esta lucha, esta guerra, solo termina cuando lleguemos al cielo. Y por eso Pablo escribe, porque él quiere que estemos conscientes de que no hay un punto en esta tierra en que lleguemos y ya terminamos, sino que continuamente, diariamente, tendremos esa lucha contra lo que habita en nosotros, que Dios no lo puede quitar porque es parte de nosotros. Vino en nuestro paquete cuando Adán pecó, cuando Eva pecó. Por esa razón, eso es parte de nosotros. Lo que podemos hacer es someterlo a la obediencia a Cristo. La carne no se puede morir mientras estemos vivos. La carne se crucifica. Por eso Pablo dijo, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando digo que la carne no puede morir, me refiero a una muerte definitiva. Entendemos que la carne, los deseos de la carne, lo que queremos hacer que no viene de Dios, debe morir de manera continua, diariamente. No hay un día que podamos decir mi carne ya murió, porque la carne no muere de manera definitiva. La inclinación pecaminosa no muere de manera definitiva. ¿Hasta qué? Hasta que no estemos con Cristo en el reino de los cielos. Porque nuestra alma siempre va a inclinarse a las cosas aquí abajo. Por eso el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El salmista obligaba, forzaba a su alma a alabar a Jehová. Porque el salmista estaba claro que un día que él descuidara, un día que él dejara pasar por alto, su vida, su relación con Dios, corría peligro. Por eso Pablo en el capítulo 7 está hablando del mismo y está hablando de su condición en cuanto a la carne. Pablo llegó al nivel de iluminación que puede estar consciente de la lucha que mantenemos con la carne. Dios nos ayuda a que nosotros, a través del escrito de Pablo, en Romanos 7 específicamente, podamos ver cómo él desglosa a profundidad lo que es esta lucha con la carne. Porque muchas veces nosotros como creyentes no conocemos el alcance de la carne, nuestra inclinación a pecar, nuestra inclinación al mal, no conocemos ese alcance. Al no conocer el alcance que tenemos de inclinación al mal, entonces vivimos sometidos a lo que la carne dice que nosotros tenemos que hacer, a lo que la inclinación pecaminosa dice que nosotros tenemos que hacer. Porque hay cosas que no son pecado, pero son de la carne. Y si la carne logró convencerte de que ella es buena, pues tu vida entera va a ser un desastre. Porque tú seguirás haciendo cosas
que no son malas, pero son controladas por la carne. Y si la carne te convence de hacer cosas que parecen buenas porque son de la carne, también te llevará a hacer cosas negativas porque no son malas. Es un nivel en que nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a llegar para entender la pecaminosidad, para entender el peligro que llevamos dentro de nosotros. Cuando entendamos ese peligro, entonces seremos más precavidos para hablar, para ver y para pensar. Porque nuestra inclinación pecaminosa se alimenta con las cosas que usted habla, con las cosas que usted ve y con las cosas que usted piensa. Eso es lo que la alimenta a ella. Porque dice la palabra en Proverbio, tal es su pensamiento, hablando del hombre, tal es él. Tú eres lo que tú piensas. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, si tú crees lo que la palabra dice, si tú piensas, tú meditas en la palabra del Señor, entonces tu vida, tus pensamientos serán diferentes. Porque estarán basados en lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero tomarte más tiempo. Solo quiero que estés pendiente que esta lucha con la carne es hasta que Cristo venga. No llegamos a un punto muerto. Quiero que lo sepas para que no te desalientes en la lucha. Siempre habrá lucha contra la carne. Pero igualmente, como es una lucha, tú irás ganando terreno. Irás ganando terreno, irás ganando terreno. El terreno completo será ganado cuando Cristo venga. Aún gane terreno, no te puedes descuidar, porque al más mínimo descuido la carne nuevamente toma fuerza y nos somete a su pasión, a su deseo, a sus pensamientos. Así que las luchas internas que tú tienes son buenas, porque indica que estás ascendiendo de nivel, indica que estás creciendo, indica que estás conociendo lo que Dios desea de ti, e indica que la carne se está revelando para que tú no hagas lo que tú debes hacer. Pero sí quiero aconsejarte en este día, en esta hora que me está viendo, que sigas avanzando. Sigue avanzando contra tus luchas internas, sigue orando a Dios, sigue luchando contra ella, porque a medida que tu lucha vaya ganando terreno, y ese terreno te hará la lucha más fácil para la que vienen a continuación, porque esto es crecimiento. Piensa como subiendo una escalera de 365, 400 peldaños. Tú notarás que los primeros peldaños serán sencillos, pero a medida que tú vayas subiendo peldaños, a medida que subiendo la escalera, notarás que te irán faltando fuerza. Y a veces decimos, no, la escalera es más larga. No, no es que es más larga, es que las fuerzas se van agotando. Entonces, no puedes permitir que tus fuerzas se agoten. Si a alguno le falta fuerza, esa es la palabra, yo renovaré su fuerza como las águilas y daré fuerza como al búfalo. Así que estén siempre presente. Las luchas internas que tienes son buenas, pero debes ir ganando terreno, debes ir conquistando su terreno. Sea la ambición, que tenga lucha interna, sea en cuanto a claridad, en cuanto a Dios, tenga lucha interna, sea en cuanto a orar, sea en cuanto a dedicarte a buscar a Dios, sea en cuanto a leer la palabra, sea en cuanto a pensar de la manera en que la Biblia te dice que pienses, según Filipenses 4:8. Sea lo que sea, sigue avanzando, no te detenga. Y nunca pienses que llegarás a un punto muerto donde ya tú venciste y terminaste. Terminamos cuando lleguemos al cielo. Pero quiero que esté claro que las luchas internas siempre estarán con nosotros, siempre nos acompañarán, porque son las que nos ayudan para poder crecer. Son las que nos ayudan para poder dimensionar el espíritu. Sin esas luchas internas no hay manera de que nuestro espíritu se desarrolle. Igual cuando vas al gimnasio, tus músculos crecen por el constante ejercicio que le haces. Si no vas al gimnasio, tus músculos no crecen. O sea, por esa razón son la lucha interna, para que nuestro hombre interior pueda crecer. Pero ten presente que siempre estarán ahí. Así que lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante, seguir luchando contra ella y conquistarla. Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte, suscríbete y dale like. La paz de Dios sea contigo.